Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. Les saluda Jia Jiabin desde Beijing. La medicina tradicional china, una ciencia y filosofía con miles de años de historia, vuelve a ser el foco de atención para mucha gente gracias a la función que ha ejercido en el tratamiento de la COVID-19. A raíz de esto se han generado debates entre los profesionales sobre cómo heredar y seguir desarrollando mejor la medicina tradicional china en la nueva era. ¿Qué peculiaridades tiene la medicina tradicional china? ¿Cuáles han sido sus funciones en la prevención y control de la epidemia del nuevo coronavirus? En nuestro programa de hoy les invitamos a acercarse a esta ciencia antigua y un poco misteriosa, y de la mano de nuestra invitada de hoy. Ella es una profesional de la medicina tradicional china, la doctora Cristina Paiver-Tu. Hola, doctora, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo está? Hola, muchísimas gracias por invitarme. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, entonces comenzamos el tema. Me interesa saber cuánto tiempo lleva usted en contacto con el mundo de la medicina tradicional china. Pues aproximadamente unos 15 años con la medicina tradicional china, pero yo ya venía de antes de estudiar en Europa medicina natural. Entonces, bueno, hubo un proceso en el que la medicina natural quizá no era suficiente para mí para ver enfermedades más complicadas, y yo ya conocía de la medicina tradicional china, que tiene un sistema teórico mucho más extenso y mucho más profundo, y decidí estudiar medicina tradicional china. Pienso que la medicina tradicional china, además de ser una ciencia médica, también es un poco de filosofía. ¿Cree usted que después de aprender y dedicarse tanto tiempo en la medicina tradicional china se ve a unos cambios en sí mismo, además del conocimiento de las ciencias médicas? Evidentemente, lo más importante de la medicina tradicional china es que forma parte, una parte muy importante de la cultura china. Entonces, para entender la medicina tradicional china, debemos entender también un poco el concepto de la filosofía de la cultura de China en general, ¿no? Es una manera de ver las cosas mucho más filosófica, mucho más global, mucho más integradora, de ver no solo la medicina, sino también de ver la vida. Entonces tenemos que entenderlo como un concepto global. La cultura china tiene una parte muy importante que es la medicina china, y aquí en China todos los chinos tienen en sus vidas integrada la medicina tradicional china. Aunque no conozcan de medicina china, todos saben, por ejemplo, medidas de prevención que vienen de la medicina china porque forma parte de su cultura. Eso sí. Bueno, en la actualidad el nivel de reconocimiento de la medicina tradicional china en el mundo está mejorando constantemente, pero al mismo tiempo todavía existen algunas voces que cuestionan los efectos curativos de la medicina tradicional china. Desde su punto de vista profesional, ¿cómo ve usted estas dudas sobre la medicina tradicional china? Bueno, es normal que existan estas dudas porque la medicina tradicional china, aunque tiene 5.000 años de historia, prácticamente acaba de coger el pasaporte y salir al extranjero, ¿no? Entonces es una medicina muy extensa, muy compleja, que requiere un poquito de tiempo para que otros países que no la conocen se familiaricen con ella. Entonces, es normal, yo siempre digo, no pasa nada, es normal que haya un poco de recelo y un poquito de desconfianza porque es algo que no conocemos. Entonces necesita un poquito de tiempo. Cada vez hay más personas que tienen interés por la medicina china, pero sí es cierto que hay algunos gobiernos o algunas instituciones que no terminan de entender muy bien. Entonces necesitamos un poquito de tiempo porque aunque es una medicina muy antigua, hace muy poquito que tiene el pasaporte para salir. Entonces necesitamos tiempo. Es normal, no pasa nada, está bien. Sí, sí, y necesita tiempo, eso es. Yo creo que algunas personas piensan que, por ejemplo, la medicina tradicional china tiene un efecto curativo más lento. ¿Es así? Bueno, depende de cómo se vea. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, por ejemplo, la hipertensión, muy bien, la medicina occidental te da una pastilla y automáticamente te baja la tensión.
pero tienes que tomar esa pastilla durante toda la vida, porque no resuelve la raíz del problema. La medicina occidental china, quizás debes tomar plantas o debes hacer tratamiento posiblemente entre 3 y 6 meses, pero una vez terminas el tratamiento, tu cuerpo vuelve a funcionar normal y no tienes que seguir con el tratamiento. Lo de lenta o más rápida, todo depende del punto de vista como se mire, ¿no? Evidentemente, por eso es muy importante no hacer comparaciones de cuál es más rápida y cuál es más lenta, porque lo importante es fusionar las dos. Es decir, cuando yo tengo una hipertensión que estoy muy alto, evidentemente lo que no voy a hacer es empezar a tomar plantas, sino que me tomaré una pastilla para bajarla inmediatamente. Después, sí puedo ir a medicina china y buscar la raíz de por qué esa hipertensión sube, ¿no? Entonces, no es que una sea más rápida que la otra, sino que hay que trabajar de forma integral, ¿no? No es mejor una que otra, son necesariamente complementarias, las dos. Sí. Claro, sabemos que muchos conceptos en la medicina tradicional china son un poco abstractos, es decir, hace referencia a las cosas que no se pueden ver ni tocar, como por ejemplo el qingluo en chino, en español como, traduce como meridianos, o neihua, el fuego interno. A veces cuando hablo con algunos amigos extranjeros digo que tengo un fuego interno. Él dijo, ¿qué es fuego interno? Les extraña. Entonces, pienso que esta es una característica importante que diferencia a la medicina tradicional china de la medicina occidental y también es una de las razones por las cuales algunas personas cuestionan la medicina tradicional china. ¿Podría presentarnos un poco la teoría de la medicina tradicional china de una manera que sea más fácil de entender? Sí, bueno, es que la medicina tradicional china explica las mismas cosas, pero lo hace de una manera diferente, usando unas palabras diferentes. La medicina tradicional china lo que hace es observar cómo es el exterior, es decir, cómo funciona el universo y la naturaleza que nos rodea y crea unas analogías para explicar qué es lo que pasa dentro de mi cuerpo. Entonces, simplemente usamos términos diferentes. Un fuego de hígado, por ejemplo, lo podemos explicar a un occidental que es como el motor de un coche, que lo tenemos bloqueado. Entonces, si yo sigo conduciendo con un motor de coche bloqueado, que es el hígado, por ejemplo, ¿qué le va a pasar al motor de mi coche? Que se va a sobrecalentar. Bueno, pues este sobrecalentamiento nosotros le llamamos fuego de hígado. Y lo hacemos de esta manera, lo explicamos así, que es simplemente un concepto para explicar por qué existe una disfunción en el cuerpo, ¿no? Por qué se produce la enfermedad. Es simplemente usamos otra terminología basándonos en las analogías de la naturaleza, pero hace exactamente lo mismo, explicado de otra manera. Sí, claro. Entonces, en su opinión, en comparación con la medicina occidental, ¿cuáles son las características propias de la medicina tradicional china? Usted acaba de decir que la medicina tradicional china busca encontrar las razones raíces de la enfermedad, ¿no? Además de esto, ¿qué otras características tiene? Bueno, lo más importante es que la medicina tradicional china ve al ser humano como un ser completo, es decir, no solo lo que la estructura de su cuerpo refleja, sino también cuál es su relación con el medio ambiente, ¿no? Entonces, con todo lo que le rodea. Entonces, es una medicina integral. Esta creo que es una de las bases más importantes de la medicina tradicional china, esta y la prevención también, evidentemente. ¿Y cree usted que esta diferencia hace que la medicina tradicional china es más difícil de manejar en comparación con la medicina occidental? No es que sea más difícil de manejar, es que es diferente. Porque la medicina occidental, que es muy válida y es muy importante, no la dejemos de lado porque es muy importante y es muy necesaria porque salva muchas vidas también, la única cosa es que debemos entender que la medicina occidental lo que hace es medir unos parámetros, es decir, un test de sangre, pues debes tener todos los parámetros dentro de unos valores. Cuando estos valores no están dentro, entonces decimos que hay enfermedad.
Pero solo hace esto la medicina occidental. En realidad lo que hace es mirar que la estructura del cuerpo esté dentro de unos parámetros. La medicina china va un poco más allá. Y gracias a su teoría de explicar cómo funciona el cuerpo y la analogía que hace con la naturaleza, es mucho más fácil que las personas puedan entender por qué les está pasando lo que les está pasando. Esa es también la diferencia. Bueno, doctora, por favor, mantenga en la línea y ahora vamos a ver un vídeo y después continuaremos hablando de la medicina tradicional china. En los últimos meses, la medicina tradicional china ha desempeñado un papel relevante en las experiencias de China durante su lucha contra la epidemia. Ahora vamos a ver de qué forma esta ciencia médica ha ejercido sus funciones en este periodo especial. En el proceso de la lucha contra la epidemia de COVID-19, la profundidad con la que ha participado la medicina tradicional china ha recibido muchísima atención por parte de todo el país y del mundo entero. Según los informes, la Administración Estatal de Medicina Tradicional China envió 5 grupos de casi 800 profesionales médicos para ayudar a Wuhan. Más de 4.900 personas del equipo médico nacional que apoyó a Wuhan pertenecen al sistema de la medicina tradicional china. El uso de la medicina tradicional china para curar a pacientes infectados con la COVID-19 ha supuesto un punto culminante en la lucha de China contra la epidemia de esta enfermedad. Los datos revelan que hasta el 23 de febrero, un total de 74.187 pacientes en el país se habían curado utilizando la medicina tradicional china, una cifra que representa el 91,5% de todos los pacientes infectados. En Hubei se contabilizaron 61.449 pacientes curados de esa forma, un valor que equivale al 90,6%. De acuerdo con las observaciones clínicas, la tasa de eficiencia de la medicina tradicional china alcanzó un 90%. En comparación con la medicina occidental, la medicina tradicional china tiene sus propias teorías y características. La medicina tradicional china puede aliviar de forma eficaz los síntomas, puede reducir el desarrollo de patologías ligeras y comunes a severas, puede aumentar la tasa de curación y reducir la tasa de mortalidad, puede acelerar el periodo de recuperación de una persona. Por todo ello, en la prevención y el control de la COVID-19, la medicina china ha demostrado la eficacia de sus ventajas únicas y ha contribuido con una fuerza importante. Al mismo tiempo, China comparte activamente con el resto del mundo la experiencia relevante del uso de la medicina tradicional china en la prevención y el control de la epidemia. La medicina tradicional china también está desempeñando un papel único en la lucha contra la epidemia en algunos otros países. Según los informes, hasta el momento China ha donado medicamentos patentados en China, utensilios de decocción, agujas de acupuntura y otros medicamentos y equipos a más de una docena de países y regiones, incluidos Italia y Francia, y ha seleccionado profesionales de la medicina china para apoyar la lucha contra la epidemia. La comunidad china de este tipo de medicina tradicional está dispuesta a fortalecer aún más la cooperación y los intercambios con la comunidad internacional, compartir experiencias en la prevención y tratamiento de epidemias y proporcionar medicinas efectivas de patentes chinas, consultas de expertos y cualquier tipo de asistencia dentro de su capacidad a los países y regiones que lo necesiten. Bueno, doctora, según los estudios de observación clínica, la medicina y la farmacología tradicionales chinas han probado ser efectivas en el tratamiento de más de 90% de todos los casos confirmados de COVID-19 en la parte continental de China. ¿Cómo evalúa usted el papel de la medicina y la farmacología tradicionales chinas en la lucha contra la epidemia? Bueno, es una parte importantísima en la lucha que hemos tenido contra el COVID en China y que también se está dando buenos resultados en otros países. La combinación de las dos medicinas ha sido muy importante, pero sí es verdad que la medicina china ha tenido un papel fundamental en que los números de fallecidos en China hayan sido increíblemente bajos. Que hay mucha gente en el extranjero que se pregunta si estas cifras son reales. Son reales, porque en otros sitios del mundo no se conoce muy bien los efectos que puede llegar a tener y los beneficios que puede llegar a tener la medicina china en este tipo de patologías como por ejemplo el COVID-19, ¿no? Pero ha sido
fundamental el tratamiento que se ha hecho con medicina china aquí en China. Yo tengo muchísimos casos que estoy trabajando, que están en el extranjero, que estoy trabajando con medicina china y están resolviéndose de manera fácil, rápida y sin sintomatología. O sea que no es que yo solo lo diga, es que yo lo experimento constantemente con pacientes del extranjero. Fundamental el papel de la medicina china en el tratamiento del COVID, fundamental. Sí, cuéntenos un poco. Usted dijo que tiene muchos casos propios, ¿no? Hemos estado colaborando hace unos meses con el país de Ecuador y de Perú, ahora próximamente vamos a hacerlo con Colombia. A través de unas conferencias hemos conseguido que se pueda registrar una medicina que es Lianhua Qingwen en Ecuador. Entonces Ecuador ahora está utilizando esta medicina con resultados fantásticos. Entonces tengo muchos pacientes que me llaman y médicos también de medicina occidental para preguntarme cómo se usa esta medicina, ¿no? Más que nada, pues para darles un poco de referencia, ¿no? Cantidades, tiempos, etcétera. Y los resultados son increíbles. Realmente hemos exportado esta medicina, Lianhua, porque era fácil de exportar, porque hay muchísima medicina china que se puede sacar fuera, pero esta era la más fácil, escogimos esta y la verdad es que está teniendo un éxito muy grande en estos países, que ahora lo están pasando tan mal y no tienen muchos recursos. Está siendo de gran ayuda la medicina china. Bueno, pero hay algunas personas que siempre comparan la medicina tradicional china con la medicina occidental e incluso pone a la una en contra de la otra. Sin embargo, en esta lucha contra la epidemia COVID-19, el plan de China es precisamente la integración entre la medicina occidental y la medicina tradicional china. ¿Qué opina usted sobre las ventajas respectivas de la medicina tradicional china y de la medicina occidental en el tratamiento de la epidemia de COVID-19? ¿Y cuáles son los beneficios de la terapia integrada entre medicina china y la occidental? Verá, en este tipo de enfermedades, que son enfermedades muy agudas, en las que el tiempo es muy importante, porque cuando alguien ha sido contagiado, depende del tipo de persona y de las patologías que tuviera anteriormente, se le puede complicar muy deprisa. Entonces necesitamos que en este momento las dos medicinas estén muy integradas. ¿Por qué? Porque dependiendo del paciente vamos a necesitar rápidamente el soporte rápido y efectivo de la medicina occidental y además el soporte de la medicina china, que lo que va a hacer es ayudar al cuerpo a que la medicina occidental, el tratamiento de medicina occidental no haga mucho daño al cuerpo, porque siempre es muy rápida y es muy efectiva, pero siempre tiene algunos efectos secundarios. La medicina china lo que hace es equilibrar estos efectos secundarios, refuerza el organismo y le da soporte a la medicina occidental para que sea mucho más efectiva. Entonces, en este tipo de patologías, como por ejemplo un estado gripal agudo en el que se puede complicar muy deprisa y la vida del paciente corre riesgo, es muy importante la integración de las dos medicinas, porque habrá pacientes que van a necesitar intubación, van a necesitar medicina occidental rápida y también a la vez van a necesitar medicina china para poder recuperarse al 100%. Entonces, en este tipo de patologías como el COVID, la integración es lo más importante. Hay que entender cómo se hace, pero es muy fácil de integrar, muy fácil de integrar. Sí, bueno, he visto que usted tiene cuentas propias en las plataformas de vídeos de internet, en donde ha publicado algunos vídeos relacionados con la medicina tradicional china, enseñando a la gente sobre cómo cuidarse con la teoría de la medicina tradicional china, y también hay unas sugerencias para afrontar la epidemia que estamos viviendo. Actualmente debemos decir que es previsible que el nuevo coronavirus difícilmente desaparezca por completo en el futuro próximo. ¿Podría darnos algunos consejos sobre cómo prevenir y responder al virus desde el punto de vista de la medicina tradicional china? Bueno, lo más importante desde el punto de vista de la medicina tradicional china, y nos vamos a la base de la medicina tradicional china, es la prevención. Entonces, aquí lo que mejor funciona es
que nos quedemos en casa en el caso de que tengamos un ambiente donde hay contagiados. La medida número 1 en prevención, y es la que ejecutamos en China y es la que mejor funciona, es la prevención. La prevención más que los medicamentos. Debemos pensar en los medicamentos en segunda parte. Lo más importante es no contagiarnos. Entonces, consejos. Simplemente hacer prevención, que hay muchos países que debido a los problemas económicos no lo están haciendo muy bien y están teniendo muchos rebrotes, y esto es la parte más importante para poder erradicar de manera total este virus. Yo no creo personalmente que esto lo vayamos a tener de por vida, simplemente que durará un poquito más de tiempo, pues porque otros países, bueno, no es que no lo hagan muy bien, es que no se toman las medidas igual que, por ejemplo, se toman en China. Pero también es un problema cultural, porque en China es muy fácil todo. En China no hace falta que el gobierno te diga lo que tienes que hacer, porque tú ya sabes lo que tienes que hacer, porque es una manera de pensar de las personas de China, ¿no? Es una filosofía de ser. Entonces, en otros países cuesta un poquito más hacer caso, ¿no? Y tienen un poco más de lío. Pero simplemente es eso, la mejor medida de prevención es precisamente la prevención, es quedarse en casa hasta que esto pase, en la medida de lo posible. Sí, usted acaba de mencionar la prevención, eso me hace recordar un concepto de la medicina tradicional china que se llama 治未病. Si traducimos literalmente es como tratar la enfermedad antes de que se manifieste, o sea, es una medicina preventiva. Entonces, cuéntenos un poco sobre este concepto de la medicina tradicional china. ¿Está mejor reconocido, aceptado a nivel mundial este concepto? No está tan conocido a nivel mundial este concepto, porque nosotros en Occidente no existe de forma tan importante el tema de la prevención, ¿no? Pero la medicina china nació básicamente con el concepto de prevención. Antes los médicos se les pagaba si la persona no se enfermaba, ¿no? Es decir, si conseguían mantener. Es el concepto de prevención que tiene la medicina china. Entonces, es un concepto muy importante. ¿Por qué? Porque la medicina china hace mucho hincapié en observar qué síntomas tienes para que no se conviertan en una enfermedad. Es decir, si yo tengo dolores de cabeza, automáticamente lo que voy a hacer es entender que hay un desequilibrio en mi cuerpo y ponerle solución. Pero también lo más importante es que en la cultura china ya están integradas todas estas medidas de prevención. Es decir, la gente china, todo el mundo sabe que beber agua muy fría no es bueno porque debilita el digestivo, pi wei xu. Entonces, todos estos conceptos están integrados dentro de la vida de los chinos. Entonces, es una medicina de prevención, básicamente. Ya es una medicina que en sí las personas saben que tienen que taparse las rodillas y los codos para no coger frío y cuando sean mayores tengan artritis. Son conceptos que, aunque no sepan de medicina china, están integrados en la vida de las personas. Entonces, la prevención es muy importante. Este concepto no lo tenemos en Occidente tan desarrollado como lo tiene la medicina china, porque lo que hacemos es ir revisando de que el cuerpo no se estropee, ¿no? Pero en realidad no tomamos medidas previas para que el cuerpo no se estropee. Y esto es muy importante también como característica de la medicina china. Muy importante. Ajá. Bueno, sabemos que a pesar del rápido desarrollo de la ciencia médica del mundo, la incidencia de muchas enfermedades sigue aumentando cada año, como la hipertensión, la diabetes, el cáncer. Estas enfermedades tienen una comprensión diferente desde la perspectiva de la medicina tradicional china. En términos de, por ejemplo, de métodos de tratamiento, ¿cómo podemos aprovechar mejor las ventajas de la medicina tradicional china basada en el cuidado personal y la prevención? Bueno, lo importante en este caso es que aprovechemos y entendamos de manera sencilla los occidentales la teoría de la medicina china. Es decir,
¿Cómo explica, por ejemplo, la diabetes la medicina china? ¿Por qué tiene ventajas entenderlo desde el punto de vista de la medicina china? Porque si lo entiendes desde el punto de vista de la medicina china, tú como persona, como enfermo, te es mucho más fácil entender qué es lo que le está pasando a mi cuerpo y cómo poner remedio. Es mucho más fácil porque lo explican de una manera que todos podemos entender. Entonces, claro, entender la enfermedad desde el punto de vista de la medicina occidental nos va muy bien porque entendemos que una diabetes es simplemente que el azúcar está en sangre y no puede entrar en la célula, pero nos quedamos ahí. La explicación de la misma enfermedad desde el punto de vista de la medicina tradicional china es mucho más facilitadora para que la persona entienda por qué ese azúcar se queda en la sangre y no puede entrar en la célula. Con lo cual, si yo tengo las respuestas completas, me es mucho más fácil gestionar y entender mi propia enfermedad. Por eso, me gusta mucho hacer vídeos en los que explico cómo la medicina china es enfermedades desde el punto de vista también de la medicina occidental para que veamos, porque también es importante y también es interesante verlo desde la medicina occidental, pero sobre todo entender por qué pasa esto aquí en la medicina occidental. La medicina china es mucho más integrador, es mucho más facilitador para todo el mundo para poder gestionar su propia enfermedad. Claro. Bueno, desde la perspectiva de una profesional de la medicina tradicional china, ¿cómo cree que está cambiando la aceptación internacional de la medicina tradicional china actualmente? Y actualmente, ¿qué otros desafíos enfrenta el desarrollo de la medicina y la farmacología tradicionales chinas? Bueno, actualmente la situación es que, como comentaba yo antes, la medicina tradicional china, que tiene 5.000 años de historia, acaba de sacar el pasaporte hace apenas unos años y empieza a salir al extranjero. Primero de todo, debemos entender esta medicina desde un punto de vista sencillo. En cuanto la entendamos un poquito, ya ahí podremos ir profundizando, pero esto lleva un poco de tiempo. Y otro aspecto muy importante respecto a cómo yo veo esta salida de la medicina china al exterior es que para mí importantísimo, y esto me lo ha dado la experiencia de vivir aquí en China, es que la medicina china tiene que salir de la mano de los chinos. Es decir, los occidentales la entendemos, los occidentales la estudiamos, pero hay algo en la medicina china que no se puede exportar, que forma parte de una cultura que es muy profunda. Entonces, siempre yo digo que esta medicina para salir al exterior debe ir acompañada de personas chinas. Muy importante. No nos olvidemos que no es una medicina fácil, que es muy profunda, que parece sencilla al explicarla, pero que, por ejemplo, las plantas no es simplemente que te digan qué plantas tienes que utilizar, sino que llevan 5.000 años estudiando la combinación perfecta para dar tratamiento a sabes y que debemos saber que, por ejemplo, las plantas deben llevar un procesamiento anterior para evitar toxicidades, etc. Entonces, todo esto es muy complejo, lleva muchos años de estudio y, por supuesto, si la medicina china tiene que salir al exterior, debe ser de la mano de los chinos, 100%. Bueno, doctora, muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos sobre la medicina tradicional china. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Los miles de años de historia del desarrollo de la medicina tradicional china han sido una historia de innovación, pero son innovaciones que, por una parte, respetan las propias leyes fundamentales de la medicina tradicional y, por otra parte, aplazan las tecnologías modernas. Solo así, la medicina tradicional china podrá lograr un mayor reconocimiento a nivel mundial. Bien, amigos, así concluimos esta misión de diálogo. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima edición.